Bueno, esta sesión, ustedes ven en su programa, corresponde a preguntas y respuestas, pero antes el Padre quiere terminar de cerrar este tema del orden del amor, quiere cerrarlo bien, y además nos ha hecho un favor para el tema de que tratamos este último, que fue muy interesante, se puso buena la cosa. Así queremos ver que haya concordia, bueno, que haya caridad por encima de la concordia, pero que también haya discusión. Mientras no haya golpes, está bien todo, ¿no? Que no haya chispote con sangre, pero sí, pues hay cosas que nos suenan, que nos confrontan con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, o también con las ideas que traemos a veces no tan purificadas o tan correctas, o a veces del todo equivocadas. Entonces, estas discusiones son buenas, no hay que tener miedo a la discusión. Como dije antes, de la discusión, del diálogo, buscando con honestidad la verdad, alcanzamos juntos la verdad. Hablaba también Maceres de no en el sentido relativista de hoy, pero sí hablaba de una intersubjetividad. Porque como decía muy bien el padre André, la verdad completa y plena ya está revelada, está en la revelación. Palabra de Dios o por el Evangelio, la tradición, ¿no? Que sobre todo medita en el Evangelio, en la ley nueva, el Testamento, y el magisterio perenne de la Iglesia. Eso es verdad absoluta, porque es Dios el que ha hablado eso. Por eso llamamos a la Escritura palabra de Dios. Él mismo se reveló, Él reveló quién es, ¿no? Pero en las demás cosas necesitamos el diálogo, el trabajo juntos, seguir buscando juntos la verdad. La filosofía ayuda a la teología poniendo las bases serias, fuertes, para que después el razonamiento teológico sea ordenado, sea correcto, sea racional, etc. ¿no? Entonces, vayan preparando sus buenas preguntas también para que cuando termine el Padre de exponer el tema, puedan ustedes preguntar. Vamos a seguir ahora entonces con el tema de la caridad respecto de los que están más cercanos. O sea, fundamentalmente dice que a paridad de condiciones de amor de Dios tenemos que amar más a los que están más cerca. Por ejemplo, los parientes, los amigos, etc. Ahora, cuando hay una diversidad fundamental respecto del amor de Dios, de la comunicación, de la vida divina, de la bienaventuranza, entonces hay que hacer lo que dice el Evangelio. La objeción fundamental está puesta aquí en el número 1. Parece que debe ser más amado aquello que no hay motivo alguno para odiar, como es más blanco lo que no está mezclado con negro. Pues bien, las personas unidas a nosotros deben ser en cierta forma objeto de odio. Según lo dice San Lucas, Cristo en San Lucas, si alguien quiere venir a mí, no odia al padre y a la madre, etc. No hay, en cambio, razón alguna para odiar a los hombres buenos. Parece, pues, que los mejores deben ser más amados que los más allegados. Bueno, esa es la objeción que apareció antes y que toma su punto de partida también sobre la base de esta palabra odio, ¿no? Veamos cómo responde a esto. No se nos manda a odiar a nuestros parientes por ser parientes, sino solo porque nos estorban amar a Dios. Bajo este aspecto no son parientes, sino enemigos. Según la Escritura, los enemigos del hombre son sus domésticos, o sea, los que están en su casa. En el profeta Miqueas 7. O sea, no, aquí se está hablando espiritualmente, como todo lo que dice el Evangelio. Hay que entenderlo desde la gracia. Entonces, no es que porque uno tiene amigos o tiene parientes, simplemente los tiene que odiar. No, los tiene que amar.
El problema es cuando estos estorban la vida espiritual. Entonces, en este aspecto sí, no los tiene que amar. Como cuando Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Claro. Como son los amigos, no saben separarse de Ah, sí, los malos amigos, sí. San Juan de la Cruz dice que los primeros que aparecen cuando uno va creciendo en la vida espiritual para molestar son los amigos. Entonces de esos hay que separarse y hay que cambiarlos. Salvo que uno les pueda hacer bien, pero no siempre se puede. Los parientes, como dijimos, no se pueden cambiar. Veamos entonces, ¿debemos amar más a los que están más unidos a nosotros? Como dice en la carta a Timoteo, si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Ahora bien, el afecto interno de la caridad debe corresponder al externo. En consecuencia, se debe tener más caridad con los más allegados que con los mejores. Pero aquí está hablando de los más allegados en cuanto que tienen la caridad, ¿no? En primer lugar se refiere a eso. O sea, en cuanto que estamos unidos a ellos por la bienaventuranza, por la participación de la felicidad, del gozo espiritual divino. En el orden de la caridad, el objeto de amor caritativo es Dios. El hombre, empero, es el sujeto que ama. De ahí se infiere que desde el punto de vista de la especificación del acto, la diferencia que hay que poner en el amor al prójimo amado debe buscarse en relación a Dios, de suerte que por caridad queramos mayor bien a quien se encuentra más cerca de Dios. Este es el principio absoluto. Y después hay que aplicar en la realidad, aunque el bien que quiere para todos la caridad, es decir, la bienaventuranza, sea de suyo uno, tiene sin embargo diversos grados según las diversas participaciones. Y atañe a la caridad querer que se cumpla la justicia de Dios que hace que los mejores participen de manera más perfecta de la bienaventuranza. Bueno, esto ya se explicó antes, hay grados en la bienaventuranza, como entre los santos, ¿no? La Virgen María es la más santa de todas. Y como también entre los ángeles. Esto diversifica específicamente al amor, ya que son específicamente distintas las especies diversas de amor conforme a los distintos bienes que deseamos a las personas amadas. Pero la intensidad del amor hay que valorarla en relación con el sujeto que ama. Desde este punto de vista, a los más allegados les desea el hombre más intensamente el bien para el que los ama que a los mejores el bien mayor. O sea, hay dos aspectos, uno objetivo y uno subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, amamos más a los que son mejores, o sea, a los que tienen más gracia de Dios, ¿no? Más caridad, que están más cerca de Dios. Desde el punto de vista subjetivo, amamos más a los que están más cerca. Después hay que ver cómo se ordenan estos dos aspectos. Hay que tener en cuenta además otra diferencia. Hay prójimos que efectivamente están cerca de nosotros por origen natural, que no pueden perder, ya que por ese origen son lo que son. La bondad de la virtud, en cambio, por la que algunos se acercan a Dios, puede adquirirse y puede desaparecer, aumentar y disminuir, como se infiere de lo que se dijo. De ahí que por caridad puedo querer que quien más ha llegado y quien es más allegado a mí sea mejor que otro. Y de esta manera puedo alcanzar un grado mayor de bienaventuranza. O sea, puedo estar unido con alguien que tiene mucha caridad, pero también puedo querer que alguien que sea más cercano, que tiene una relación más estrecha, tenga la misma o más caridad que otro. Y ya la tiene.
Hay incluso otro modo de amar por caridad más a nuestros allegados y consiste en amarles de más formas. Con quienes no lo son, no tenemos más amistad que la de la caridad. Con nuestros allegados, en cambio, tenemos otras amistades en función de la distinta unión que tengan con nosotros. Dado pues que el bien sobre el que se funda cualquier amistad honesta está ordenado como a su fin al bien sobre el que se funda la caridad, se sigue de ello que la caridad impera el acto de cualquier otra amistad, como el arte, cuyo objeto es el fin, impera los actos de lo que conduce a él. En consecuencia, amar a uno porque es consanguíneo o allegado o conciudadano por cualquier otro motivo lícito, ordenable al fin de la caridad, puede ser imperado por esta virtud. De esta suerte, por la caridad, tanto por la actividad propia como por los actos que impera, amamos de muchas maneras a los más allegados a nosotros. O sea, la caridad es muy grande, entonces entran muchos tipos de amor dentro de la misma caridad. Y por algunos motivos podemos amar más a los mejores, o sea, a los más santos, a los que están más cerca de Dios. Y por otros motivos podemos amar a los que están más cerca de nosotros, pero siempre sobre la misma base, es decir, la de la caridad. O porque ya tienen la caridad y son cercanos a nosotros, o porque no la tienen, pero queremos que la tengan. Pero siempre el motivo es la caridad. Entonces, lo interesante de este artículo es que Santo Tomás muestra cómo la caridad no es un amor desencarnado, es amor espiritual, esencialmente, principalmente, pero repercute sobre los otros niveles de la afectividad. Entonces envuelve toda la vida humana. Por supuesto que tiene que haber un orden en la caridad, justamente es lo que está tratando en toda esta cuestión. Ese orden de la caridad no solo se refiere a situaciones muy cercanas como la familia, porque eso es relativamente más fácil de conocer. Es más difícil cuando se trata del bien común de toda la Iglesia. Porque en el conjunto de la Iglesia puede haber desorden espiritual. Por eso tiene que haber cabezas espirituales, que son los que participan del ministerio de Cristo como sacerdotes, son cabeza. Cabeza no porque tienen la autoridad de los políticos en el orden temporal, sino porque ordenan el amor. O sea, ponen a cada uno en su lugar, que es un lugar espiritual. Porque cuando no hay orden de la caridad, cada uno empieza a amar de manera desordenada y lo que parece caridad termina no siendo caridad. Y después se engendran odios y divisiones. Ya pasa eso en la familia, pero es un ambiente más restringido. Pero cuando se trata de un ambiente mucho más amplio, como es la comunidad, las comunidades y toda la Iglesia, eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil de lograr. Y para eso no solo hace falta la gracia, sino también el carácter. Para hacer cabeza. Claro, O sea, carácter. Es una autoridad que no es solamente interna, sino externa. Porque la vida humana no consiste solo en vida espiritual, es también una vida exterior. O sea, es una vida en la cual hay aspectos externos, como se ve aquí, ¿no? Porque algunos son más cercanos porque son los hijos, o los padres, o los hermanos, o los amigos, o los que están en la misma ciudad o en el mismo país, ¿no? Hay muchos factores naturales. Porque la gracia no cancela el orden natural, lo perfecciona. Por eso hace falta una autoridad espiritual que no sea solamente espiritual, sino que tenga elementos externos. Por eso el orden sagrado es un sacramento, es un signo sensible, no es solamente
la gracia. Todos los sacramentos son signos sensibles, también la Eucaristía. Signos sensibles. Lo principal siempre es la gracia. Pero como la vida humana tiene elementos externos, materiales, incluso afectivos, pasionales, es necesario que haya un orden que implique también lo exterior. A ver, cuando María le dice a los apóstoles, hagan lo que Él les dice, Sí. ahí está pidiéndoles como la cabeza del orden en la caridad y en el amor. Ella podría haberles dicho, pónganse a hacer esto y esto, pero le da el lugar A Cristo, a claro. Jesús. Sí, ella tiene la caridad y le pide a Cristo que ponga el orden. Una mujer prudente, porque otras podríamos querer mandar. Claro, Porque muchas, el amor- sí. Lo reconoce. Claro, como la mujer es más imaginativa en muchas cosas, se cree que puede mandar fácilmente. Sí, yo puedo mandar, si no hubiera puesto por entonces esto y esto, porque soy la mamá de Jesús, ¿por qué no? Pero no, es que ella le dice hagan lo que les dice. El orden del amor. Siempre hay que recordar que la caridad es sobrenatural, no solo es espiritual, sino que es propiamente divina. Entonces, aquí no se trata del odio natural. O sea, hay que amar también a los que no tienen la gracia. Lo que pasa es que se está hablando estrictamente de la caridad, que es sobrenatural y que se refiere a Dios y que es principalmente el amor de Dios. Entonces, lo que no hay que amar de los demás es lo que perturba el amor de Dios, lo que es contrario al amor de Dios. ¿Ha de ser más amado quien está a nosotros unido por el origen carnal? Bueno, Santo Tomás dice que sí. Siempre suponiendo lo que explicó antes. Bueno, están los mandamientos, ¿no? Que se refieren a los padres. El cuarto mandamiento. Nuestros allegados deben ser más amados por caridad, tanto por ser más intensamente amados como por serlo por muchos motivos. Ahora bien, la intensidad del amor procede de la unión entre el amado y quien lo ama. Por eso el amor a personas diversas debe apreciarse en función de los motivos diferentes de unión, o sea, que se ame más a uno que a otro a tenor de lo que afecta a la unión que motiva el amor. Además, se debe comparar un amor con otro, contejando los motivos de unión en que se funda. Según esto, hay que decir que la amistad entre consanguíneos se estriba en la comunidad de origen natural. La amistad de los conciudadanos, en cambio, estriba en la comunicación civil, y la amistad de los compañeros de armas en lo bélico. Por eso, en lo tocante a la naturaleza, debemos amar más a los familiares. En lo referente a la convivencia civil, más a los conciudadanos, o sea, los del propio país, por ejemplo. Y más a los compañeros de armas cuando se trata de asuntos bélicos, o sea, que hay una amistad entre los militares. Por eso, escribe el filósofo en la Ética, a cada uno hay que concederle lo propio y congruente. Y esta parece ser también la práctica general. En las bodas se invita a la familia, al igual que el primer deber hacia los padres será proveerles de alimento y honrarlos. Lo mismo en lo demás. Por eso, si comparamos unión con unión, es evidente que la unión basada en el origen natural tiene prioridad y es igualmente la más estable, ya que se da en lo que corresponde a la sustancia de nuestro ser,
mientras que los otros vínculos sobrevienen y pueden desaparecer. Por eso es más estable la amistad entre consanguíneos. No obstante, pueden ser fuertes otras amistades en lo que es propio de cada una. Bueno, aquí se refiere directamente a los bienes naturales. Hay una amistad natural que es propia de cualquier sociedad. O sea, la vida humana no puede constituirse sin amistad, aunque no haya gracia. Aquí está explicando directamente el orden natural. Puede haber distintos tipos de unión entre las personas, incluso dentro de la familia, o en otros círculos de amistad, o en un país, no es lo mismo un país que otro, etc. Entonces hay muchos motivos de amistad. Ahora, cuando se trata directamente de la gracia y de la caridad, está lo que dice San Ambrosio. San Ambrosio habla del amor en cuanto a los beneficios que atañen a la comunicación de la gracia, a saber, en la educación moral. En este plano, en efecto, debe el hombre atender más a los hijos espirituales, engendrados espiritualmente, que a los hijos según la carne. A estos tiene obligación de cuidar según sus necesidades corporales. Eso se refiere que un ahijado le debo más responsabilidad que a un hijo. Bueno, si está unido espiritualmente, sí. Amor de caridad, o sea, está hablando estrictamente, pero por otros motivos puede ser más unido el hijo que el ahijado. Por ejemplo, porque uno no lo ve nunca. Mucha responsabilidad. Más que responsabilidad es propiamente amor, ¿no? Porque la función del padrino es respecto de la educación en la fe, pero aquí se está hablando propiamente de la unión de amistad, que es la caridad, ¿no? Escribe San Ambrosio, decía la objeción: no os amo menos a quienes os he engendrado en el Evangelio que si os hubiera tenido en el matrimonio, pues no es menos apasionada en el amor la gracia que la naturaleza. Ciertamente debemos amar más a quienes consideramos que han de estar con nosotros en el futuro que a quienes solo tenemos en este siglo, dice San Ambrosio. Por lo tanto, no debemos amar más a los consanguíneos que a quienes están más unidos a nosotros de otra forma. Bueno, aquí está hablando en el orden estrictamente espiritual, y Santo Tomás lo explica después. En el orden natural sí debemos amar más a los padres, a los hijos, etc. Ahora, si los padres y los hijos también tienen la caridad, entonces hay otras formas de amor. E incluso esa unión puede ser superior a la que tenemos respecto de otros. ¿Debe amar el hombre con caridad más al hijo que al padre? San Ambrosio dice: en primer lugar debe ser amado Dios, en segundo los padres, y después los hijos, y por último los domésticos, o sea, los que están en la casa. En esa época había esclavos y otros. Se debe amar más lo que reporta un bien más excelente y lo que tiene mayor semejanza con Dios. En este sentido debe ser más amado el padre que el hijo.
ya que al Padre lo amamos como principio y el principio representa un bien superior y más semejante a Dios. En segundo lugar, los grados de amor se toman de parte de quien ama y en este sentido es más amado, el más allegado. Según esto, el Hijo debe ser más amado que el Padre, como afirma el filósofo. En primer lugar, porque los padres aman a sus hijos como una prolongación de sí mismos. El Padre, en cambio, no es algo del Hijo. Por eso el amor con que el Padre ama a su Hijo es bastante parecido al amor con que se ama a sí mismo. En cambio, el amor con que amamos a los padres es más parecido al amor con que amamos a Dios, que es superior. En segundo lugar, porque los padres tienen más certeza de que estos son sus hijos que a la inversa. En tercer lugar, porque el hijo, siendo parte del padre, está más allegado a él que el padre al hijo, con el que tiene razón de principio. Finalmente, porque los padres han amado durante más tiempo. El padre en verdad empieza a amar inmediatamente a su hijo. Este, en cambio, ama a aquel en el decurso del tiempo y resulta evidente que el amor es tanto más fuerte cuanto más añejo. Como dice la Escritura, no abandones al viejo amigo, que el reciente no le será semejante. Esto no contradice un poco, por ejemplo, en una vocación. Yo he de servir en mi comunidad, por ejemplo, como religioso, como sacerdote. Si enferma un hermano mío o un papá, entonces lo tendría que ir a atender, ¿no? Según esto, no digo que sea. Sí, sí. Si se enferma el padre, sí, hay que ir a atenderlo. Si no hay otro modo de remediar, ¿no? Que muchas veces hay. Sí. No está la paz, la cercanía del Padre que da la vida a Dios y la vida. Sí, hay una cercanía, pero claro, pero ahí dice él que es como amarse a sí mismo, porque el hijo es como algo del padre o de la madre. Es como su prolongación. En cambio, amar al padre o a la madre significa como amar a algo superior, a algo que viene antes, porque están antes los padres que los hijos. Entonces, cuando amamos a los padres, honramos en ellos a nuestro principio, que representa a Dios. ¿Mm? Así que diría, padre, que depende del momento, porque si un hijo es pequeño, el hijo necesita más de la madre, del padre, que el padre mismo de uno. Bueno, necesita, pero no quiere decir que el amor tenga que ser superior, sobre todo cuando es el amor espiritual, ¿no? El amor, porque el hijo, claro, tiene más necesidad material, tiene más necesidad de tiempo también, pero lo que es espiritual no tiene esta necesidad ni tiene tiempo, entonces es algo superior. ¿Mm? O sea, por ejemplo, padre, cuando hay muchas familias que no quieren traer a los abuelos, que están desamparados, o que no tienen quien los atienda, porque los hijos no quieren o porque el marido que se les pasa todo, no sé qué. Entonces, sí es un deber moral de los papás, no meterlos en un asilo, que, bueno, a un asilo incómodo. Si está bien, pues, Bueno. Pero lo que digo es, muchas veces como que pensamos que la prioridad la tiene mi marido y mis hijos cuando no debemos a los papás. Claro.
Sí, se trata siempre de un amor espiritual. Entonces depende en gran medida de las circunstancias. Porque hay gente que no puede tenerlos en su casa, ¿no? Y otros sí, y no los quieren tener, pero por... Claro. ¿Debe amar el hombre más a la esposa que al padre y a la madre? El sacramento. Dice San Pablo, el marido debe amar a su esposa como a su carne. Ahora bien, el hombre debe amar menos su carne que al prójimo, como ya quedó expuesto. Y entre el prójimo a quien más debe amar es a los padres. Por lo tanto, debe amar más a esto que a la esposa. Parece, pero después lo explica. El grado de amor puede entenderse en doble sentido, por la naturaleza del bien y por la unión entre quien ama y la persona amada. Por la naturaleza del bien, objeto del amor, se debe amar a los padres antes que a la esposa, puesto que se ama a los padres en cuanto principio y personificación de un bien superior. Desde el punto de vista de la unión, en cambio, debe ser más amada la esposa por la unión que tiene con el esposo, formando los dos con él una sola carne, según las palabras de San Mateo, serán los dos una sola carne. Por eso la esposa es amada más intensamente, pero a los padres se les debe mayor respeto. Bueno, ¿cómo se puede ver aquí? La caridad desciende de muchas maneras, o sea, se realiza de muchas maneras, tiene muchos matices. Por eso hace falta conocer el orden de la caridad. Esto es algo general, pero después hay que aplicarlo. Entonces, hay que conocer el orden de la caridad, porque la caridad es muy rica, no anula nada de lo humano, sino que lo perfecciona. Y como en lo humano hay muchos aspectos, también hay muchos aspectos en la caridad. Y como decimos, esto, claro, se aplica inmediatamente a la vida familiar, pero la vida social es mucho más amplia, sobre todo la vida de la iglesia. Entonces, también en la vida de la iglesia hay muchos factores, muchos matices, y también hay un orden natural que respetar. Nunca el amor en la iglesia, en la caridad, en el sentido propio del término, puede anular el orden natural y por tanto la justicia, ¿no? Siempre la caridad perfecciona la justicia, no la anula. El hombre no deja del todo a su padre y a su madre por la esposa, ya que hay circunstancias en las que el hombre debe atender a su padre y a su madre antes que a la esposa. Más en lo que afecta a la unión conyugal y a la cohabitación, el hombre, dejados los padres, se une a su esposa. También en la amistad paterna hay razones múltiples de amor. Bajo algún aspecto tienen preponderancia sobre el motivo de amor a la esposa, es decir, en cuanto a la razón de bien. Pero desde el punto de vista de la unión tienen preponderancia los motivos de amar a la esposa, o al esposo, por supuesto, ¿no? Y después lo aplica a otros casos más amplios, si hay que amar más al bienhechor que al beneficiado, cuando se ayuda a los demás, ¿no? Aquí hay aspectos naturales. Aristóteles dice que los bienhechores aman más a los beneficiados que al revés. Pero también los beneficiados tienen que amar a los bienhechores. Claro. No pueden ser ingratos. La ingratitud es un vicio muy destructivo de la sociedad.
que está basada siempre sobre una amistad natural, que es una parte de la justicia, pero que es perfeccionada por la caridad. Cuando hay caridad no puede haber ingratitud. Y por tanto tampoco falta de respeto o reverencia. La reverencia es un tipo de actitud de justicia que se debe a los superiores. Por ejemplo, a los que saben más o a los que tienen autoridad. Entonces, cuando la sociedad pierde el sentido de la gratitud, pierde el sentido de la reverencia, se vuelve injusta, porque estas relaciones unen generalmente los hombres. Entonces, este tipo de actitudes, cuando son sociales, después terminan inficionando las actitudes dentro de comunidades más restringidas como la familia. Pero todo esto no se puede vivir perfectamente sin la caridad y por tanto sin la fe. Toda la vida social tiene que ser informada por la caridad. Porque toda la vida social se basa sobre un tipo de amistad. Hay muchos tipos de amistad que no son todavía la caridad. La caridad es la amistad perfecta, que es amistad con Dios, que perfecciona los otros tipos de amistad. Sea en la familia, sea en la sociedad. El amor del beneficiado al bienhechor es más obligado. Y por eso lo contrario tiene razón de mayor pecado. O sea, cuando los hijos son ingratos a los padres o los beneficiados a los bienhechores o los que aprenden a los que enseñan o los que son ordenados a los que tienen autoridad. Este orden de la caridad permanece en el cielo. No, pero de todas maneras tiene la caridad. Bueno, pero habla de la caridad y la caridad no se pierde en el cielo. Pero ya no hay nada. Ya todos somos iguales. Bueno, pero en el cielo, primero que hay distintos grados de caridad, ¿no? Como hay distintos grados de bienaventuranza. O sea que algunos ven más a Dios que otros. Entonces, los que ven más a Dios tienen más caridad que los que lo ven menos. No porque estos no tengan, sino porque los otros tienen más. Entonces, ya por esto hay un orden de la caridad que permanece en el cielo. La gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y el orden de la caridad proviene de la naturaleza misma. Entonces, lo que es natural permanece. O sea, en el cielo va a haber amor a los hijos o a los padres que están en el cielo. Por otra parte, los seres se aman a sí mismos más que a los demás. En consecuencia, el orden de la caridad permanecerá en la patria. Patria es el lugar del Padre, o sea, el de la vida eterna. En la patria celestial, el cielo, o sea, el lugar donde están los bienaventurados. En la patria debe permanecer necesariamente el orden de la caridad. En cuanto se refiere al amor de Dios sobre todas las cosas, pues esto se cumplirá de manera absoluta cuando el hombre disfrute perfectamente de Dios. Mas en cuanto a la relación del hombre con los demás, parece que se impone una distinción. Efectivamente, como hemos expuesto, el grado de amor se puede apreciar de diversas maneras, o por la diferencia de bien que uno desea para otro, o por la intensidad del amor. Desde el primer punto de vista, ama el hombre a los mejores más que a sí mismo y menos que a los buenos, menos buenos.
y menos a los menos buenos. El bienaventurado, en efecto, querrá que cada cual tenga el bien que le corresponde según la justicia divina, a causa de la perfecta conformidad de su voluntad humana con la divina. Es decir, ahí no habrá ninguna perplejidad, ninguna confusión como tenemos aquí respecto del orden de la caridad. O sea, va a ser evidente, porque queremos todo lo que quiere Dios y por tanto la justicia, el efecto de la justicia divina. Entonces ya no habrá lugar para progresar por méritos hacia una recompensa mayor, como sucede en la condición de esta vida en la que el hombre puede aspirar a una virtud y a una recompensa mejores. En la patria, la voluntad de cada uno queda divinamente determinada. Desde este punto de vista, por el contrario, cada uno se amará más a sí mismo que al prójimo, dado que la intensidad del acto de amor radica en el sujeto que ama. Mas también para esto confiere a Dios a cada uno el don de la caridad, de suerte que primero oriente su mente hacia Dios, lo cual atañe al amor de sí mismo, y después quiera el orden de los demás respecto de Dios, y también que coopere a ello en cuanto pueda. Porque los que están en el cielo cooperan al orden de la caridad de los que están en la tierra. En cuanto al orden que hay que establecer entre los prójimos, hay que decir sin reservas que con amor de caridad amará más al mejor, porque toda la vida bienaventurada consiste en la ordenación de la mente a Dios. Por tanto, todo el amor de los bienaventurados se establecerá en relación con Dios, de manera que será más amado y esté más unido a quien más unido esté a Dios. No habrá entonces, como en esta vida, la necesidad de proveer a las necesidades, hecho que obliga a preferir en cualquier circunstancia al que esté más unido que al extraño. Esto hace que en esta vida, por inclinación misma de la caridad, el hombre ame más al que está más unido a él, y a él también se le deba dispensar más los efectos de la caridad. En primer lugar, la caridad que se refiere a los bienes divinos, o sea, la gracia de Dios. Acaecerá, sin embargo, en la patria que cada cual amará por más motivos al allegado, ya que en el alma del bienaventurado permanecerán todas las causas del amor honesto. En cualquier caso, a todas esas razones se antepone la del amor basada en el acercamiento a Dios. Es decir, en la vida eterna, en la bienaventuranza, vamos a amar primero a Dios, por supuesto, toda la mente está dirigida a Dios. Después nos vamos a amar a nosotros mismos, que amamos a Dios, que estamos unidos a Dios y que encontramos a Dios en nosotros mismos. Y después vamos a amar al prójimo. Y en el prójimo vamos a amar más a los que tienen más amor de Dios, o sea, a los mejores. Pero además de eso, vamos a amar por muchos motivos también a los que tenemos cerca o teníamos cerca, ¿no? A los hijos, a los padres, a los parientes, a los amigos, etc. Porque en la vida eterna hay todo un desarrollo de la vida espiritual. No es como aquí que estamos siempre limitados. Pero en el cielo también va a haber diferentes grados de amor a Dios. Claro. No todos vamos a... No todos vamos a ver a Dios de la misma manera. No. Por eso hay que crecer en el amor en esta vida, porque en la vida eterna no podemos crecer. O sea, cada uno llega según el amor que tiene. Como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida será juzgado en el amor, que es la caridad, ¿no? ¿Perdón? Cuando dicen del tercer cielo. No, el tercer cielo quiere decir que San Pablo tuvo una contemplación muy elevada de Dios o la visión beatífica de Dios que no se puede tener aquí, ¿no? Porque los antiguos pensaban que había distintos cielos, ¿no? Pero no. O sea, todos vamos a llegar, como dicen, el orden de la caridad.
para ser el que más ama a Dios. Pero no hay un tercer cielo, el primer cielo, el segundo cielo. Bueno, por lo pronto hay 2 cielos, al menos. O sea, este que vemos y el lugar donde están los santos. Es como una imagen de cómo explicar una experiencia mística. No, el cielo es material. Digo, el tercer cielo. El tercer cielo también, o sea, Cristo y la Virgen están en el cielo. Es un lugar o un estado. Un lugar, Supone que no hay tiempo de eso. Los sacerdotes van a... un estado, y depende de que se entienda por estado, pero si por estado se entiende un acto, el acto corresponde a la visión beatífica de Dios y el cielo corresponde al lugar donde están los que ven a Dios. Los sacerdotes tienen un lugar. Bueno, si son buenos, sí. Tienen un lugar especial. Bueno, también los mártires, los doctores, las vírgenes, muchos tienen lugares especiales. Por eso tienen aureolas. Porque el Papa le va a decir que se fortalece ante la oración más antigua. Los ángeles también están en el cielo. Los buenos, sí. De la guarda también hay. Claro. Entonces, pero en el cielo entramos cuando tenemos cuerpo, o sea, después de la resurrección. La Virgen María y nuestro Señor Jesucristo tienen cuerpo. Por eso están en el cielo. Entonces, si es un espacio. Y los ángeles influyen en el cielo. ¿Influyen? En el cielo. Y los demonios en el infierno, que también es un lugar. San José y los santos, hasta igual hasta la resurrección. Claro, San José y los santos tienen que esperar a la resurrección. Claro. Mientras, ¿dónde están? Y mientras tienen su alma en la contemplación de Dios, porque para tener la visión, la bienaventuranza, no hace falta tener el cuerpo, porque no es algo del cuerpo propiamente, es algo del alma, de la inteligencia. No se puede ver a Dios con los sentidos del cuerpo. Por eso los ángeles que no tienen cuerpo pueden ver a Dios o contemplar a Dios, entender a Dios, ¿no? Padre, obviamente está el amor a Dios, está el amor a mí, a mi alma, el amor al prójimo en sus efectos, como lo hemos visto, y el amor al cuerpo. Me pongo a pensar un poco en la teología de San Pablo, de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. ¿Dónde entra con esta parte de...? Bueno, el amor al cuerpo siempre es subordinado al amor al alma. O sea, tenemos que amar más nuestra alma que nuestro cuerpo. Aunque nuestro cuerpo también lo amamos porque es instrumento del alma, por eso no lo podemos dañar mutilándolo o provocando una enfermedad o incluso como los que se drogan u otros, o incluso por imprudencia los que hacen deportes extremos y se mueren sin necesidad, ¿no? ¿Y por qué vive el Espíritu Santo? Bueno, vive en el alma propiamente hablando. Lo que pasa es que todo lo que está en el alma desciende al cuerpo, en la persona humana, porque es una unidad. En la Sagrada Escritura el cuerpo muchas veces indica toda la persona, ¿no? Recuerdo que una A vez- ver. Padre, usted me decía que nuestra alma va a estar contemplando a Dios y que vamos a estar esperando la resurrección del cuerpo para estar en el libro de Jesús. Mientras estamos en esta etapa, ¿vamos a estar también a la espera o primero vamos a tener la sensación del tiempo? Depende, los que están en el purgatorio están a la espera. Hay tiempo, ¿no? Pero si ya está contemplando a Dios, Propiamente no hay tiempo como aquí, porque el tiempo, como dice Aristóteles, es la medida del movimiento. Entonces, como no hay movimiento, no se puede medir de la misma manera. Por lo menos el movimiento del propio cuerpo. pero si ya que estás contemplando, de ahí es el libro de Jesús.
Claro, en la visión beatífica no hay que esperar nada. Lo que secundariamente se puede esperar es la resurrección del cuerpo. Como nuestro Señor, antes de su pasión, tenía la visión beatífica de Dios, pero esperaba la resurrección del cuerpo, porque tenía que morir y después resucitar. Con los bienes, pero son bienes como complementarios, son como una expresión de algo superior. Sí, Me acuerdo que en una conferencia usted comentó, y se me quedó a mí muy grabado, que el cuerpo tiene una importancia en nuestra personalidad porque nos fue también dado como único. También claro. es irrepetible como la personalidad, ¿no? Sí, Y en este sentido es pues también un fundamento para la teología del cuerpo. O sea, tenemos que amarlo, respetarlo, porque sí, claro. es único como nuestra personalidad. Sí. Pero el cuerpo lo tenemos porque tenemos alma y no al revés. Hay un orden en eso. Claro. Y los contemplativos están de acuerdo con la incineración, es que hasta hace poco me dijeron que no nos deberíamos incinerar. Bueno, no está de acuerdo con la tradición de la Iglesia, ¿no? Mejor Podría haber motivos excepcionales, pero siempre, siempre se veneró también los restos de los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos celebraban la misa en las catacumbas arriba que eran cementerios, arriba de los cuerpos de los santos, ¿no? Que eran los cristianos. ¿de qué edad? Cuando lleguemos aquí, ¿la edad? ¿Cuando morimos o cuando...? Bueno, no vamos a tener ni la edad de aquí porque el cuerpo es el mismo, pero es perfecto. O sea, no tiene los defectos que tiene aquí. En nuestra plenitud, ¿no? Claro. Entonces, como católicos, debemos preferir el entierro que la incineración. Bueno, tiene más sentido cristiano porque refleja mejor la fe en la resurrección. Pero el catecismo no lo prohíbe, dice que es también posible. Mientras no sea un... Sí, si no hay un desprecio de la resurrección, y porque muchos lo hacen porque no creen en nada. Claro. Los cenizas van a estar en una iglesia y van a ver por ¿hay algún problema? Bueno, la iglesia lo acepta, además de todo porque se realiza así, ¿no? Pero es evidente que hay una veneración de las reliquias de los santos que es muy diferente de eso, ¿no? A veces los cuerpos de los santos desaparecen por razones accidentales, porque hubo terremotos o por cualquier motivo, o porque se quemó la iglesia o por lo que fuere. Pero propiamente nosotros, como tenemos a los santos por amigos, respetamos a los amigos, ¿no? También en lo que los recuerda y los representa, como son los restos de su cuerpo. Eso respecto a las reliquias. Claro, siempre hubo reliquias, desde el principio de la vida de la iglesia, ¿no? En la Edad Media hasta se peleaban por las reliquias, ¿no? Que uno quería la cabeza, el otro quería el brazo, ¿no? No, Santa Teresa no. De preferencia, no Claro. es como los tatuajes, no es que diga que sea un pecado, pero es parte de la Bueno, eso es más innecesario todavía, ¿no? ¿Cuál? Los tatuajes, no es el tatuaje tampoco dice que es un pecado del catecismo, pero Pero sí, no son necesarios. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tenía de las etapas de la caridad. Sí. ¿Me acuerdo? Bueno, los incipientes, los proficientes y los perfectos, ¿no?
Eso está aquí en la Suma Teológica. Está aquí. Grados de la caridad, ¿no? Incipiente, aprovechada y perfecta. Bueno, les recomiendo mucho ese teólogo que es discípulo de Santo Tomás, porque era dominico, y también de San Juan de la Cruz, que es Garrigou Lagrange, que tiene un libro muy claro sobre las 3 edades de la vida interior. A ver si lo encontramos. Pero padre, esto que dijo de disciplina, es que esto no es San Juan de la Cruz. ¿Cómo? Y no tiene ese carnet, no tiene nada que ver con lo de San Juan de la Cruz. Sí tiene que ver. Estos principiantes aprovechados. Y los perfectos, claro, porque él muestra la vía purgativa en relación con los incipientes, los que están comenzando. La vía iluminativa en relación con los que ya están avanzados, están avanzando. Y la vía unitiva con los que ya son perfectos. Este libro es bueno para todos, porque es como un manual que contiene las nociones básicas. El padre dominico Garrigou, se escribe Garrigou Lagrange. A ver ahí si lo muestra. Este libro. Las 3 edades de la vida interior, preludio de la del cielo. Sí, están en internet, pero también se consiguen. ¿Ven? Aquí tienen. Primera parte, las fuentes de la vida interior y su fin. La vida de la gracia, vida eterna comenzada, la vida interior y la conversación íntima con Dios. El organismo espiritual, la Santísima Trinidad presente en nosotros. Influjo de Cristo Redentor, influencia de María Mediadora. Aumento de la vida de gracia por el mérito, la oración y los sacramentos. La perfección cristiana, su verdadera naturaleza, grandeza de la perfección cristiana y las bienaventuranzas. Perfección y heroísmo. La plena perfección cristiana y la purificación pasiva, que es lo que explica San Juan de la Cruz en las noches oscuras. Perfección y precepto del amor divino, perfección y consejos evangélicos, son todos los temas que fuimos explicando aquí. Obligación especial que el sacerdote y el religioso tienen de tender a la perfección. Las 3 edades de la vida espiritual según los padres y los principales autores de espiritualidad. Lectura espiritual de la Escritura y de las obras y vidas de los santos. Y por último, la dirección espiritual. Esta es la primera parte. Después, la purificación del alma en los principiantes, etcétera, es muy articulada. La vía iluminativa de los adelantados. Y sí, lo puede encontrar cualquiera en PDF. Esto lo estoy viendo.
Hay un sitio de un padre dominico que se llama tradicio.org y ahí están estos libros, también el de Arintero que cité. Traditio, este. Bueno, aquí este tema del naturalismo práctico es muy importante porque es un obstáculo muy común, ¿no? El naturalismo, o sea, seguir siempre la naturaleza y no la gracia, no el evangelio. Y por último, explica la vía unitiva de los perfectos, la oscuridad transparente, la heroicidad de las virtudes. Formas y grados de la vía unitiva y por último las gracias extraordinarias. 1261. Padre, las obras de la caridad perfeccionan en estos tres niveles. Claro. Bueno, es más bien que uno, porque tiene la caridad en estos tres niveles, hace determinadas obras que son cada vez más perfectas. Podemos ver un ejemplo del naturalismo práctico, página 319. A ver si se ve. A ver. A ver. Aquí te encontrarán muchos autores espirituales. Sí, para tener una buena vida espiritual hay que leer. No solamente hay que leer el Evangelio y meditarlo, sino que también hay que leer los grandes autores espirituales, sobre todo los grandes santos, los principales que guían la vida espiritual y también los buenos libros espirituales. La lectura es un hábito muy importante para alimentar la vida espiritual. Porque meditación se hace como se convierte en oración, ¿no? Claro, la meditación, pero la meditación para que no sea simple subjetivismo, no sea una expresión de deseos personales, sino que sea un real contacto con Dios, tiene que ser alimentada primero en la inteligencia y después en la voluntad y en las otras potencias, ¿no? Y para eso hay que leer. Todos los grandes santos siempre han leído.
y escrito también. Porque sea la lectura, sea la escritura, ayudan a la precisión de la mente que se pone en contacto con Dios. Fíjense lo que dice sobre el naturalismo práctico. Después de haber expuesto una idea general de la edad espiritual de los principiantes, vamos a tratar de la principal tarea que han de realizar para no recaer en el pecado. Para conseguirlo, preciso es forjarse una justa idea del desorden que supone el pecado en sus diversas formas, de sus raíces y de sus consecuencias, etc. El naturalismo práctico, que es la negación del espíritu de fe en la conducta de la vida, continuamente tiende a renacer en formas más o menos acentuadas, como hace muy pocos años pudo verse en el americanismo y el modernismo. El americanismo es una especie de herejía que había en Estados Unidos y que ahora hay en toda América y en todo el mundo, que es poner la eficiencia, la práctica, por encima de todo. Entonces, que valen más, decían los americanistas, las virtudes activas que las pasivas. O sea, que vale más la acción que la contemplación. El Papa San Pío X hizo una encíclica muy importante contra los modernistas, y decía que la moral de los modernistas es americanista. Ese americanismo ahora está en todos lados, en América del Norte y en América del Sur, y del centro, y en México también, que es del norte. Bueno, todos tienen su forma de americanismo y ahora ha invadido Europa también y otros lugares. Entonces, el americanismo es una forma de naturalismo y el modernismo también. Cuando escribía Garrigou Lagrange había el modernismo hacía poco tiempo y ahora hay ese modernismo multiplicado por 100. De distintas maneras, progresismo, etcétera, etcétera. Todo eso es modernismo. Modernismo quiere decir una concepción de la vida cristiana, de las verdades de fe y de la vida espiritual basada fundamentalmente sobre los principios prevalecientes de la filosofía moderna, que nació en contraposición a la actitud más contemplativa, más mística de la teología y de la filosofía tradicionales. El libro de Persona y Acción de Papa Juan Pablo II trata de hacer esta parte de la unión entre principios y el sí llevar a cabo esa acción como que perfecciona. Claro, la acción para que perfeccione tiene que surgir de la contemplación y conducir a la contemplación. El problema es que muchos cristianos y muchos católicos no piensan su vida cristiana de esta manera, ¿no? A ver, si se agranda esto, bueno. El naturalismo práctico, que es la negación del espíritu de fe en la conducta de la vida, continuamente tiende a renacer en formas más o menos acentuadas. O sea que uno concibe la vida no desde la fe, sino que la fe la ejercita en algunos momentos, por ejemplo cuando va a misa o cuando se reúne con otros, pero no todos los días y en todas las acciones. En muchas obras que aparecieron en esa época se menospreciaba la mortificación y los votos de religión, y ahora también. En los que se pretendía ver no una liberación que favoreciera el vuelo de la vida interior, sino simplemente un impedimento del apostolado.
el Papa Pío XII después también, en una encíclica que tiene sobre la Sagrada Virginidad, pone en guardia sobre este peligro, ¿no? Porque una cosa es que el matrimonio sea sacramento, pero otra cosa es pensar que la vida consagrada o la virginidad valen menos que el matrimonio porque no son sacramentos. Se nos decía, ¿por qué hablar tanto de mortificación siendo el cristianismo una doctrina de vida, de renunciamiento si el cristianismo debe asimilarse toda actividad humana en vez de destruirla, de obediencia si el cristianismo es una doctrina de libertad? Estas virtudes pasivas, continuaban, no tienen mayor importancia sino para los espíritus negativos, incapaces de emprender cosa alguna y sin otra fortaleza que la de la inercia. Bueno, esto decían los americanistas y los modernistas. El Papa León XIII tiene cartas contra los americanistas y el Papa Pío X contra los modernistas. ¿Por qué seguían diciendo despreciar nuestra actividad natural? ¿No es buena nuestra naturaleza? ¿No procede de Dios y está inclinada a amarlo sobre todas las cosas? Nuestras mismas pasiones, movimientos de nuestra sensibilidad, deseo y aversión, gozo y tristeza, ni son buenas ni son malas, son lo que nuestra intención pone en ellas. Se trata de energías que preciso utilizar y no es lícito anularlas, sino que se han de moderar y regular. Esta es la doctrina de Santo Tomás, muy diferente se añadía de la de tantos autores de espiritualidad y muy poco en consonancia con lo que dice el capítulo 3 de la Imitación, acerca de los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia. Porque a veces se usaba y se sigue usando a Santo Tomás para decir lo contrario de lo que en realidad dice. Entonces se tergiversa su doctrina, porque como él es un gran filósofo, parece que aprecia mucho la naturaleza y de hecho la aprecia, pero como hemos ya visto, es muy realista, entonces entiende que la naturaleza no solo está dañada, sino que está corrompida cuando no tiene la gracia. Por eso no es suficiente referirse a Santo Tomás en filosofía o incluso en psicología, si se toman solamente los principios filosóficos. Hay que referirse a Santo Tomás entero, o sea, a la teología, que viene de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de la tradición, de la liturgia. Y después continúa explicando cómo piensan los modernistas, que es como piensa la mayor parte de la gente cristiana ahora, tal vez. En esta objeción formulada por el americanismo y repetida por el modernismo, la verdad viene hábilmente mezclada con la mentira y el error. Hasta se invoca la autoridad de Santo Tomás y con frecuencia se repite este principio del gran doctor. La gracia no debe destruir la naturaleza, sino perfeccionarla, ¿no? Hasta ahora se sigue haciendo esto, de citar a Santo Tomás para decir lo contrario. Claro. Y peor, ahora peor que en esa época, porque ahora lo usan para justificar el pecado, sobre todo en teología moral y en filosofía moral. Importante su presencia y Sí, en los seminarios, claro. Sí, el posmodernismo, pero esas son expresiones un poco rimbombantes que impresionan un poco, pero en realidad el posmodernismo es bastante modernista. Más revuelto que el moderno. Y el modernismo es bastante antiguo, porque siguen autores que tienen 2, 3 siglos, ¿no? Entonces, la base sigue siendo la misma, ¿no? Después hay muchas combinaciones. Es como en psicología, que piensan que bueno, que somos modernos porque seguimos a Freud, que escribió hace más de 100 años, ¿no? Entonces, esas cosas tienen una presencia que es en cierta, que en gran medida es ideológica, ¿no? Entonces son
son categorías a priori, como dice Kant, ¿no? Para encajar la realidad dentro de ciertos conceptos que en realidad no la pueden expresar, ¿no? Bueno, la tendencia ahorita. No, seguimos siendo realistas por naturaleza. Lo que pasa es que la cultura se tiende a alejarse de la realidad, ¿no? La filosofía, la psicología y también la teología, ¿no? O sea, el modernismo es justamente eso, es una actitud metafísica. El Papa San Pío X en un decreto que hizo sobre el estudio de San Tomás dijo que cuando los alumnos no estudien más a Santo Tomás ni siquiera van a entender lo que están estudiando. Por ejemplo, sobre los dogmas de la fe o sobre la moral. Entonces, sí, usan estos principios, los movimientos de la naturaleza no son desarreglados, se afirma, como lo sostiene el autor de La Imitación, y es necesario el total desenvolvimiento de la naturaleza dirigida por la gracia. Como falta el verdadero espíritu de fe, se falsea el principio de Santo Tomás que se invoca. Esto pasó en los últimos decenios de una manera impresionante. Hasta el punto que muchas veces piensan peor los que citan a Santo Tomás que los que no lo citan. Habla de la naturaleza como tal, en el sentido filosófico de la palabra, de la naturaleza en lo que tiene de esencial y bueno, que es obra de Dios, y no de la naturaleza caída y herida, tal como está de hecho como consecuencia del pecado original. Cuando él habla como filósofo, habla de cómo es la naturaleza humana en sí, pero después hay que ver cómo está realizada en los hombres pecadores, ¿no? Y eso también lo ve él. Por eso dice que hace falta la gracia para obrar bien. Entonces, todos estos más bien siguen a Rousseau, que era un filósofo del siglo XVIII que pensaba que el hombre nace bueno, ¿no? Y que se hace malo por la sociedad y por la cultura, pero que todos nacen buenos. Niega el pecado original. La nueva doctrina, en todas sus consecuencias, dejaba entrever su principio y fundamento, el naturalismo práctico, no el espíritu de Dios, sino el de la naturaleza, que es la naturaleza caída. Negación de lo sobrenatural, sino teórica, al menos en la conducta de la vida. Esta negación ha sido a veces formulada así en la época del modernismo. La mortificación no es esencial al cristianismo, pero ¿qué otra cosa es la mortificación sino la penitencia? ¿Y no es esta necesaria al cristiano? Dicho de otra manera, es pensar que uno puede llegar a la perfección espiritual sin ninguna noche oscura, como la que explica San Juan de la Cruz, ¿no? Es pensar que ya estamos bien, no tenemos defectos fundamentales, que basta con ir al psicólogo y entonces nuestra naturaleza se arregla, ¿no? Eso es naturalismo práctico. Y no es esta necesaria al cristiano. ¿Cómo hubiera podido entonces escribir San Pablo? Traemos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. Bueno, también es naturalista la actitud de algunos pseudomísticos que siempre hubo, incluso después de San Juan de la Cruz. Y aquí cita algunos. Bajo otra nueva capa, el naturalismo práctico hizo su aparición entre los quietistas en la época de Molinos, en el siglo XVII. Fue un naturalismo, no de la acción, como el americanismo, sino de la inacción. O sea, hay gente que, como diría Santa Teresa, está embobada. Está embobada, está quieta, no hace nada, y parece que con eso ya es contemplativa y perfecta.
Bueno, ahora de esas pseudomísticas hay muchas, porque además está el influjo del budismo y de otras prácticas orientales que tienden a eso, porque los budistas, como no tienen todo el desarrollo, ni siquiera están antes que los griegos todavía. No llegaron ni a los presocráticos, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Sócrates. Entonces, para ellos, sí, no saben bien qué es la naturaleza, no la conocen, no descubrieron la esencia, ¿no? Como los griegos, ni la esencia humana. Entonces, no distinguen bien entre el ser y la nada. Entonces, todo lo que molesta hay que eliminarlo y uno está ahí tranquilo y parece que, bueno, ese tipo de actitudes pseudomísticas siempre han aparecido, y ahora más que antes. Porque en el siglo XVII la teología que había era excelente y además se conocía bien la filosofía, pero ahora no. Entonces hay menos defensas contra este tipo de naturalismo y de pseudomística que se manifiesta en 1000 tipos de espiritualidades desordenadas e irracionales, ¿no? Cuando no hay una razón consistente, no hay verdadera vida espiritual. Bueno, es que también muchos de estos místicos que fueron apareciendo, pseudomísticos, terminaban, además en un vacío mental o en un delirio, en la inmoralidad, ¿no? Porque como se creen perfectos, después piensan que pueden hacer cualquier cosa. Sí. Bueno.